pueden establecer otra cosa. Un momento dramático donde él voltea y, como dicen los que ya han pasado por aquí, se siente y se escucha algo tronar, y Luis Ángel Malagón pues está evidentemente devastado por esta noticia que le deja fuera de la Copa del Mundo. Lo más importante, por supuesto, la persona y la recuperación. El doctor Meraz, aquí presente, nos dirá las particularidades de esta recuperación, que es muy, muy específica. André Jardine dijo esto esta noche. Sí, nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo que le saca, vale sacar, por cierto, por un buen tiempo ahí. Nuestra oración, nuestro pensamiento positivo para que salga todo bien y que Mala consiga recuperarse cuanto antes, pero no podemos mentir que nos toca mucho, y bien, y hay que dejar pasar algunos días para conseguirmos ahí otra vez estarmos de alguna forma más fuertes mentalmente, porque es un duro golpe para todo el grupo. Partido que gana el América en Filadelfia, ya lo revisaremos con lo justo y necesario, pero el tema es, León Lecanda, buenas noches, el estado de salud de este portero que hace 6 meses era el portero 1 de la selección mexicana, que fue fundamental en el tricampeonato y que hoy la está pasando evidentemente mal. ¿Qué dice el América? ¿Qué dijo el América? Un pronunciamiento, digamos, cauteloso, no confirmando lo que por todos lados ya se da como un hecho. Cuéntanos, por favor, León, buenas noches. Javier, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Sí, mira, yo pondría una analogía con la lesión de Víctor Dávila hace unos días, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla del futbolista chileno, porque justo hizo lo mismo América, no pronunciarse hasta que no tuviera los estudios médicos y dar un parte oficial. Eso es lo que va a hacer el Club Azul Crema. Va a viajar esta madrugada en un vuelo charter de Filadelfia que está por salir hacia el aeropuerto AIFA, y después el día de mañana los estudios que confirmen justamente el grado de la lesión. Lo que he podido investigar, Javier, por fuentes muy confiables, es que al igual que con Dávila, en el nido se teme lo peor, es decir, que sea una rotura total del ligamento del tendón de Aquiles, quiero decir, y que en este caso la recuperación de Malagón puede extenderse por encima de los 6 meses, y que, bueno, como bien has señalado, lo deje fuera de la Copa Mundial, pero también fuera del América, que en este momento estaba alternando arqueros con él y Rodolfo Cota. Gracias, León, estaremos pendientes. Ahí está León Lecanda. Buenas noches, Jorge Pietrasanto. Hola. Roberto Gómez Junco. Buenas noches. Ricardo Puig. Pues noches. qué fatalidad, ¿no? Qué momento tan difícil para la persona, y bueno, pues obviamente es un caso relevante por lo que significa el América y porque pierde el gran sueño y porque ya tiene varios capítulos muy desafortunados previo a eventos importantes, que se lesiona Luis Ángel Malagón. Y bueno, pues la recuperación tiene que ser muy, muy precisa, tiene que ser de verdad religiosa auténticamente, porque nunca sabes, y nos va a explicar el doctor Meraz más adelante, cómo puede quedar, ¿no? Porque sí es toda una incógnita. ¿Tú pasaste, Hugo, o conociste a alguien con esta lesión? Afortunadamente no, pero sí he sabido cuáles son los síntomas o cuáles son las reacciones que todos los que hemos jugado y que hemos escuchado, cuál es la sensación que se tiene. Es como si te lanzaran una pedrada por detrás y de repente sientes un dolor tan intenso que te derrumbas, o sea, como si te hubiesen tirado una piedra enorme. Y es un dolor intenso que ya el doctor Meraz nos comentará con más detalle, pero sí, lamentablemente estamos percibiendo que Malagón parece ser que tiene ya un año por ahí de una sensación de cierta desconfianza, de cierta bajón futbolístico, y todo ello como que se le va juntando una cierta energía no positiva, en el cual termina con esto. O sea, hace año y medio estábamos diciendo que el portero número 1 titular de la selección, todos en esta mesa decíamos que era el titular, y después estamos
discutiendo quién era el 2, quién era el 3 y quién era el 4, que si Memo Ochoa era el 4, el 3, eso, pero Malagón no había discusión alguna de que era el 1. Y resulta que de un año y poquito para acá vino ese bajón, en el cual ese bajón, podemos después seguir hablando de ello, pero que no solamente es la cuestión deportiva, sino también vienen los temas extradeportivos. Se los digo por experiencia propia, porque he tratado yo al jugador no solamente como profesional en la cancha, sino también a la persona. Y si la persona tiene tensión, tiene presión, tiene problemas familiares, ahí es donde viene otro tipo de situaciones que afecta directa e indirectamente a la carrera que se tiene, que es de futbolista. El estrés, una jugada muy particular porque pues solito, ¿no? No hay un golpe, no hay un roce, etcétera. Doctor Meraz, buenas noches, bienvenido, platícanos, la gente quiere saber exactamente por qué es tan significativo esa parte del cuerpo, ese resorte que junta el tobillo con la pantorrilla, con la pierna. Cuéntanos, doctor. Buenas noches. Primero, hace mucho que no venía, me da un gusto volver a verlos. Pues mira, este tipo de lesión, en lo particular te digo que es una lesión prácticamente desastrosa. Yo en lo particular estoy operado de los 2 tendones de Aquiles. No sé si se dan cuenta de la imagen, pero hay una, en la imagen en el momento que se toca el tobillo, voltea a ver si alguien no lo golpea. Eso se conoce como la imagen de la lesión del jugador fantasma. De hecho, tú vas corriendo, sientes un tronido y sientes como que alguien se te haya barrido, te haya dado un golpe y no hay nadie. Entonces, lo que me llama la atención a mí de esta lesión es que si podemos ver aquí en el recuadro, hay muchas situaciones donde el tendón de Aquiles se puede lesionar, pero hay otras donde nada más se elonga. Y cuando se elonga quiere decir que queda parcialmente flojo el tendón. Me llamó la atención porque vi como el tobillo también se le fue hacia adentro, una maniobra que se llama eversión del tobillo. Inicialmente yo vi la jugada y dije, pues es una fractura de tobillo con probablemente lesión de los ligamentos o fractura del maleolo medial. Pero no, un poquito antes de la lesión hay una dorsiflexión forzada, así el pie se acerca mucho a lo que es la espinilla y se extiende completamente el tendón de Aquiles. O sea, el tendón de Aquiles normalmente no es el mecanismo usual de lesión, pero quiero pensar que en el caso de Malagón no estaba bien físicamente, o sea, no se le veía con confianza. Normalmente este tipo de lesiones tienen que ver mucho con fatiga, con sobrecarga, o que no estás recuperado al 100% para que tus músculos respondan en el momento de que él cambia de dirección, hace la hiperdorsiflexión del tobillo forzada y ahí se rompe. O sea, puede ser que además del tendón de Aquiles tenga ruptura de ligamentos del tobillo, de la parte interna o medial, y aparte tenga lo que nosotros le conocemos como lesiones agregadas, ¿no? Aparte del tendón de Aquiles. Decía Jardine, hay que ver si no es una ruptura completa, es una ruptura parcial, de eso depende mucho la recuperación, y tiene razón, porque si es una ruptura parcial se puede reparar y el periodo de recuperación se acorta, pero la recuperación para una alta deportiva yo creo que se alarga muchísimo más. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la parcial y la total en tiempo? Vamos a suponer que el tendón, para empezar, el tendón de Aquiles se une con lo que es la pantorrilla. La pantorrilla, los músculos se van cambiando y se va transformando en el tendón, o sea, viene la unión miotendinosa. Que decir, la unión del músculo con el tendón, y luego ya está el puro tendón y este se inserta en el hueso. Hay que ver en qué parte se lesionó, eso es muy importante, porque si se lesionó en la parte baja donde es exactamente puro tendón, el pronóstico es mucho mejor. Si es en la lesión un poquito en donde se convierte en la unión muscular y tendinosa, ahí puede tener una recuperación muchísimo más insidiosa y es más difícil de reparar ese tipo de lesiones. Y pudiera, doctor, pudiera no haber ruptura alguna, que fuera solamente la elongación que mencionas, o ya das por hecho que aunque sea parcial hay alguna ruptura ahí. Pues mira, yo creo que por las imágenes que vi de que se toca inmediatamente el tobillo y él siente un tronido, yo creo que sí tiene completamente roto el tendón de Aquiles. Me llama mucho la atención porque la mayoría de las lesiones que hemos visto aquí, yo me acuerdo mucho de Kevin Durant, se ve cómo claramente él hace la maniobra de dorsiflexión forzada y se ve como si una liga se rompiera. Aquí no alcanzamos a percibir eso porque pues la toma no lo permite, pero desafortunadamente la mayoría de estas lesiones
sí son en el fútbol completas. Yo no he visto ninguna en el fútbol que sean completas, que incompletas, perdón. Buenas noches, doctor. Hablas de fatiga como una de las posibles lesiones y entre otras. Ahora que se mide tanto todo y que se utiliza tanto la dosificación en el esfuerzo para prevenir lesiones, ¿este tipo de lesiones se puede prevenir o esta particularmente es muy difícil? Yo te diría que todas las lesiones se pueden prevenir. En el caso ¿En este caso cómo? En este caso del tendón de Aquiles, es probable que el jugador en algún momento haya presentado después de los entrenamientos o inclusive en su vida diaria un pequeño dolorcito ahí en la parte del tendón de Aquiles. Si eso lo acompañas de una carga de trabajo intensa o que no tienes periodos de recuperación adecuados, la mayoría de las veces pues te estás predisponiendo a que venga cualquier tipo de lesión. En este caso, él únicamente porque tiene la dorsiflexión se le atora el pie y se le extiende demasiado el tendón de Aquiles, se elonga demasiado. Pero si no hubiera sido por eso, probablemente no hubiera pasado nada. En realidad, la mayoría de estas lesiones, cuando tienes una buena condición muscular, no pasa nada. Pero sí tiene que haber un mecanismo de lesión previa. Por ejemplo, cuando hay gente que, no sé si se acuerdan, el caso de Guevara, tomó unos antibióticos antes de Atenas y eso le condicionó una tendinitis del tendón de Aquiles que la llevó a una ruptura parcial. Leí en redes sociales que ciertos antibióticos pueden debilitar esa zona y producir la fractura. Pero ya siempre antes de este tipo de lesiones, aunque este caso fue traumática, obviamente no parece ser que haya antecedentes, el que no tenga una buena condición físico-atlética o que esté en forma realmente, sí puede condicionar a más lesiones, inclusive no solamente el tendón de Aquiles, el cruzado anterior, los isquiotibiales. Oye, doctor, fíjate que yo tuve una sensación de dolor en los tendones por mucho trabajo, entrenamiento, lo que tú quieras, y el doctor me sugirió y me recomendó que para evitar tener tendinitis era poner una talonera en los zapatos tanto de uso diario como de los zapatos de fútbol también, para levantar un poquito y evitar que estuviese forzándose el tendón. Eso podría ser una prevención en el caso de... Sí, cuando se detecta una tendinitis, que tendinitis es la inflamación del tendón en el hueso. Esa unión de la inserción del tendón en el hueso se conoce como tendinitis. Si tú tienes el pie así, el tendón está completamente estirado. Si lo levantas tantito, se relaja. Entonces, sí se recomiendan muchos de esos como tratamiento preventivo, decir que usen una talonera de gel. Lo hice, que la pongan abajo de la plantilla. Y nunca más me volvió a hacer. Y de hecho, fíjate, en el tratamiento, vamos a suponer, lo van a operar, si tiene ruptura de tendón de Aquiles, se une nuevamente el tendón con sutura, muchas veces se tiene que poner un injerto extra de tejido, que puede ser de él mismo o inclusive de banco de huesos y tejido. Hoy en día se puede poner también terapia celular regenerativa, células madres, factores de crecimiento, pero el tratamiento es con una talonera, como bien dices tú, se tiene que poner una talonera que le levante y no tense el tendón de Aquiles. Pero al momento de repararlo, uno tiene que tener mucho cuidado en que queden parejos los dos tendones, la misma tensión, porque si no después se empieza a elongar de más. Y entonces si lo dejas muy apretado y no rehabilita adecuadamente, se puede volver a romper. El caso de ruptura del tendón de Aquiles es de más de 40%. Oye, mi doc, tiene que ver, entiendo también, el estrés, la presión, porque estos últimos días los vivió muy complicados Malagón. Vamos, ya no era el titular con la selección nacional, no iba a ser titular en la liga y tiene antecedentes. Previo a los Juegos Olímpicos se lesionó, previo a la Copa América se habló también de una lesión y ahora esa presión, ese estrés, ¿tiene que ver? Tiene muchísimo que ver. Antes no se le daba tanta importancia eso del estrés, el descansar, el wellness, el estar más tranquilo, el recuperar. De hecho, las horas de sueño son importantísimas, pero el estar en un estrés constante de recuperarse, de estar en condiciones para su equipo, de estar en condiciones para el Mundial, llevan a un estrés acumulativo que no hace que los músculos descansen adecuadamente. De hecho, no sé si a ustedes les ha tocado, pero aquí comentaba una vez en la mesa Tomás Boy que
que él cuando se rompió, cuando tuvo el desgarro, mucho fue porque él estaba días antes muy preocupado y estresado, y eso cuenta mucho. Hoy en día llegan los jugadores a la final, pánico escénico, corren y se desgarran en el primer sprint. Entonces tiene que ver mucho el que se logre controlar el estrés, que tengan buen descanso, que tengan buena recuperación, que se le dé una dieta que hoy en día ya se conoce como para recuperación muscular más rápida, con alto contenido de antioxidantes, frutos rojos, por ejemplo, ayudan muchísimo, la vitamina D, en fin, hay muchísimas cosas que hoy se dan, que muchas veces el jugador, como bien tú lo dices, no lo expresa porque entonces está como anunciando que tiene una probable lesión o predispone a lesión. Vamos, lo que queremos entender es lo de menos, ¿no? Porque pues ahora el tema es recuperarse. Pero también puede pasar en condiciones absolutamente orgánicas, funcionales, normales de un deportista que no se va a poder saber a la hora que lo intervenga, no se va a poder saber qué tan estresado estaba o qué no tan estresado estaba. Pero le puede ocurrir a alguien que está perfectamente relajado, sano, vigoroso, entero. Como un accidente, digamos. Sí, un simple accidente. Eso es un accidente, exactamente. Tienes una dorsiflexión forzada. Y ahí sí te puede romper aunque estés completamente sano. Pero dices tú, en el momento de la cirugía no se puede saber, sí se puede inferir, saber al 100% no, pero las condiciones del tendón a la hora de abrirlo, te das cuenta que no son de unas condiciones de accidente, que ya tenían prelesiones. De hecho, si tú haces una resonancia magnética en jugadores que tienen una tendinitis, muchas veces ya tienen nódulos. Eso quiere decir que se ha infiltrado como grasa dentro de las fibras del tendón, y entonces eso sí predispone a una ruptura. Y ahí nos damos cuenta al momento de abrir. Bueno, ¿cuál sería el pronóstico más positivo, el de menos duración? Yo creo que el pronóstico sería que tuviera una ruptura parcial, que no fuera acompañada de otras lesiones como del tobillo, porque yo sí vi cómo se le fue el tobillo hacia adentro, que puede haber sido secundario a la ruptura, no se le rompe y entonces el tobillo no tiene apoyo y se le fue hacia adentro. Y que esa ruptura parcial sea en un tendón sano, que fue meramente traumática, un accidente, no tiene daño previo el tendón. Eso sería el mejor panorama, porque una lesión como esas se repara y recupera rápidamente. Hoy con las terapias de terapia celular regenerativa ayudan muchísimo, y pudiera ser que si tiene una lesión mínima o parcial, pudiera estar listo para el Mundial. Ándale, bueno, fíjate, ojalá. Yo he conocido pacientes de reportes médicos en Estados Unidos de equipos de fútbol americano de las universidades que se han reparado y en 3 semanas han jugado. Pero si es total, porque si es parcial. No, si es total, se acaba el año calendario, se acaba el año, el hecho de que se integre, o sea, el hecho de ponerlo a trabajar antes de tiempo puede ocasionar una reruptura. Entonces, por eso tienen que llevar los tiempos de cicatrización normal, y cuando ya se vea que hay reforzamiento más o menos de las fibras o mayor cantidad de fibroblastos en la resonancia magnética, ahí puede uno extender un poquito el trabajo para recuperar. Pero antes de eso, los riesgos de que se vuelva a romper por completo son altos. Oye, doctor, Aaron Rodgers fueron 79 días. 79, pues ya relájate, doctor, porque ya chismeando, pues si te rompiste los dos, pues no estabas meditando. De hecho, no jugaba golf entonces, por eso se metió al golf y ya la primera vez que me lo rompí fue jugando fútbol, y yo pensé que se me habían barrido. Entonces, yo sí me di cuenta que estaba muy cansado de tantas guardias que tenía. ¿Y la segunda? Y la segunda fue jugando fútbol, se me resbaló el pie en el fútbol rápido, entonces... y me quise poner de pie exactamente lo de Malagón y se me tronó también. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿A la yoga? Al golf. Ahora me dedico al golf y a dar consulta de ortopedia. Gracias, doctor Meraz. Un gusto. Pero al grano, como siempre, tu explicación muy ilustrativa y muy... nos enseña muchísimo. Regresamos en Fútbol Picante para ver el partido, lo que el América ha logrado esta tarde allá en Filadelfia. Creo que tiene a su alcance el pasar a cuartos de final. En Filadelfia, un muy buen gol de Veiga, que organiza, que estructura. ¿Quién? Brian Rodríguez, como siempre. Solo una marca muy laxa y
qué control y qué disparo de zurda. Este es el Veiga que queremos ver, Roberto, y que nos dijeron que tiene qué golazo. condiciones absolutamente diferenciadas. Y sí se le han visto otras pinceladas. Es un golazo porque recibe con la parte externa del pie izquierdo y ya sabe que tiene que definir de inmediato un golazo. Luego viene tristemente lo de Malagón. Que les afectó porque desde que conocieron la noticia y fueron al vestidor, fue otro América. Y la verdad es que tiene América opciones, pero también termina desperdiciando el empate. Hay un primer diagnóstico a pie de campo cuando Malagón va saliendo en camilla, ya del propio cuerpo médico de América, en donde ya se hablaba de la ruptura del tendón y ya se empezaba a sentir eso. Yo creo que al medio tiempo eso se confirmó porque hay un segundo diagnóstico en cuanto le hacen una segunda evaluación que confirmaba esa primera, y yo creo que a América le afecta anímicamente. No es para nada un partido brillante, pero hace lo necesario para ganar. Creo que lo gana bien, creo que el primer tiempo deja mejores cosas que el segundo, ¿no? Mejores síntomas, y creo que saca un resultado importante, marcando gol y encaminando la eliminatoria. No sacas de visita y para la vuelta será otra cosa. Siempre que hay una lesión grave de un compañero, afecta al partido en sí y sobre todo al equipo, ¿no? Con lo justo y con lo necesario, pero está lejos América con este nivel de juego de poder decir soy candidato al título. Lejos, ¿no? Claro, está claramente abajo de Cruz Azul, Toluca, de Tigres ahorita, ¿no? Y de algunos de los estadounidenses tendrían mis dudas con el Inter Miami, que no sé si sea el más fuerte ahorita, con una liga que apenas empieza, pero sí, el América no está entre los 3 candidatos para la Conca, por más que sea al que más le interesa, ¿no? Bueno, algunas cosas en particular, por ejemplo, el crecimiento de Mejía, hoy echa mano de Dourado y de Veiga. El Pato Salas me parece que se muestra como un delantero funcional, ¿no? Que hoy tiene cosas, digamos, que pretenden asociar la llegada de los hombres de segunda línea. Es un delantero pues que no ha podido crecer porque siempre está tapado, pero bueno, de a poquito, ¿no? Lo que podemos decir, oye, hay una mejoría en el América, el triunfo y quizá no mucho más. Sí, anímicamente lo de Malagón fue un palo tremendo. Fuerte. Entonces el triunfo obviamente que da confianza al equipo, a Jardiné le da cierta tranquilidad de no trabajar así cuesta arriba y ahora preparar el siguiente partido. O sea, en la eliminatoria si pasa el América podría ser factible enfrentarse al Inter, ¿no? Sí, Inter o Nashville, el que gana de Miami. Sí. Entonces yo creo que es una motivación extra especial de que esos partidos van a ser muy observados y tomando en cuenta que no están a un nivel súper alto los dos equipos, ni el América ni el Inter. Sería la primera que, en caso de que se diera que viniera Messi a Monterrey fue. A la Ciudad de México. A México no ha venido. Sí. No, y por qué el Estadio Azteca. ¿Por qué no el Azteca? Porque es en abril, ¿no? Sí, León nos decía que la directiva del ya se está América, pensando. por supuesto que no habla de eso ahora, pero sí haría toda la gestión de que ya reinauguras el Estadio Azteca, pues traes a Messi en un marco inmejorable. Evidentemente primero tiene que pasar el Inter y el América me parece que tiene que consolidar este buen resultado que sacó acá contra un equipo de Filadelfia que hay que decirlo, era el mejor de la MLS el torneo anterior, pero después ya en la fase final fueron muchos. No reaccionó. Y es un equipo en transición que nos deja con toda claridad. Bueno, fue pues este equipo que te deja espacios, que no tiene. Fue mucho menos pelota. exigente el partido de lo que suponíamos todos. De hecho, tan es así que al América, sin lucir demasiado y sin jugar muy bien, insisto, creo que es mejor su primer tiempo que el segundo, le alcanza. Porque el partido no lo sufre, tiene un par de sustos, uno terminando la primera parte en un disparo que va desviado. Pero, por ejemplo, Cáceres tiene un partido malo. Cáceres, errores puntuales. Cuando está Cendejas y cuando está Brian, América puede esperar. Pero Cendejas, es más, incluso también le da para dosificar a Jardine, ¿no? No sé si también a raíz de la lesión, no sé si tenía pensado darle más minutos a Cendejas de los que le da, lo termina sacando, creo yo, antes. León había hablado de 70, 75 minutos por la tarde, lo retira antes del campo, le da para ir calculando. Yo creo que América encuentra 4 partidos, en teoría, los 2 de Filadelfia, el que ya ganó en Querétaro
y el que tendrá el fin de semana con Mazatlán, para tratar de encontrar una mejor puesta a punto para después un momento de calendario que traerá Pumas, que traerá Cruz Azul, que traerá Toluca, que traerá una posible llave de cuartos de final seguramente más exigente. Tendría que servirle a la América para ganar en confianza y para ir creciendo futbolísticamente. Pero sí hay que establecer que es un equipo de Filadelfia que ha arrancado la liga con 3 derrotas, que se fueron muchos jugadores, que hoy Blake no paró, el arquero de la Selección Nacional de Jamaica. Había debutantes. Exacto, hay que establecer eso, ¿no? Qué bueno que gane el partido con todo el desastre que se vivió por la lesión de Malagón, y la vuelta debe de definirla en casa, ¿no? Ya que le toque Nashville o el Inter para la siguiente ronda, sobre todo el Inter, que es el campeón, ya va a ser además, hace gol de visitante. Diferente. Recordemos que hace gol de visitante el América. Entonces, eso es importantísimo. Y sí recordar que vale el gol de visita. Sí. Ahora, yo estaría, no sé qué tan lejos esté esta versión del Mazatlán, ¿eh? No estoy exagerando, pero Sergio Bueno ha enderezado al Mazatlán. Los últimos partidos del Mazatlán son otra cosa que el principio de temporada. No veo evidentemente favorito al Mazatlán de ninguna manera. A lo que me refiero. Pero en su momento de Juárez también se llegó a establecer lo mismo. Y de San Luis, oye, ¿sabes qué? El América tiene que ganar en la capital. Y terminó perdiendo 2 partidos como local que eran imperdibles. El América va a tener que trabajar con el tema de Mazatlán, porque además son de esos resultados que catapultan a un entrenador como Sergio Bueno, que a los 62 años dice, aquí estoy, ¿no? Por fin tuve una ventana de oportunidad, y realmente el Mazatlán juega mejor, juega mejor es un hecho. que lo que empezó en el torneo, con su tope futbolístico, evidentemente, ¿no? Sí, es un hecho. Ha mejorado Mazatlán, los de abajo, Puebla, por ejemplo, no juega mal, y lo vimos también el trabajo que le ha costado a la América este tipo de rivales y este tipo de partidos. No podemos descartar que pueda darse una sorpresa ahí con el equipo mazatleco, pero el favorito es el América, con todo y las lesiones, porque es otra que le ha sufrido mucho el América. Se acaba de dar lo de Dávila y ahora es lo de Malagón, entonces habría que revisar también ese tema en el equipo. Y lo de Mazatlán, el mérito es que se entreguen como se entregan, porque si es un equipo que más o menos ha ordenado. Bueno, ¿cuántos partidos le quedan? ¿Qué piensan los jugadores de Mazatlán de aquí al final del torneo? ¿Cómo están estructurando su futuro del mediano plazo? Imagínate la incertidumbre para esos jugadores, ¿no? Sí, ese es un caso muy especial. En México. ¿No les parece que en el caso de la Pantera hay, digamos, ya como una sentencia, como una etiqueta? O sea, estos partidos, por ejemplo, entiendo lo de Salas, pero es un delantero que te costó. Sí. Y que no sé si este era un contexto como para decir, a ver, vuela, ¿no? Enséñame. Fue campeón de goleo, ¿no? Sí, claro, porque Salas, yo sé lo que participa, lo que ayuda, no ayuda en la recuperación de la pelota, ni tiene la capacidad de asociarse como Zúñiga, porque Zúñiga es más bien allá adelante y tira la pelota larga, ¿no? Pero yo creo que se está empolvando, ¿no? Pero por otro lado, Salas me da la impresión de que se asume más la responsabilidad en el eje del ataque. Zúñiga, sigo sin verlo como un centro delantero natural, ¿no? Entonces quizá por eso opta Jardine por él, con la lesión de Dávila, que además tampoco había rendido como se esperaba, y tampoco hablamos ahí de un centro delantero. Ahí era Henry Martín, ¿no? El natural. Y el que le sigue es Salas, es el otro centro delantero natural que tiene yo lo vería igualmente, o sea, con esos mismos argumentos, pero en el discurso hacia Salas, ¿no? De este es tu momento, claro, aprovéchalo tú. Y lo está aprovechando. Estos son y además con rivales con los que muy probablemente, si la cosa va más o menos en la lógica y bien, vas a lucir. Ya hizo gol con Querétaro, ya se estrenó en ese sentido. El partido de hoy creo que es presentable de Salas, no es tampoco nada del otro mundo. Yo creo que lo va a repetir el fin de semana con Xolos, y con Mazatlán. Por no perderle... Sí, pero está en un momento América que no sé si está para calcular esas cosas, ¿no? O sea, América necesita repuntar y recuperar lo perdido en el arranque del campeonato. Yo creo que hay una un tema realidad que corre paralelamente, o sea, está la CONCACAF, está la Liga, pero acuérdate, pues lo que se gastó en Maximal, lo que se gastó en Alexis Gutiérrez, en Violante, lo que se gasta en Dávila, lo que se gasta en la renovación de Brian, lo que costó la Pantera, o sea, hay Pero cosas... yo creo que primero le dirán, endereza las cosas, pongamos esto a flote bien, normal, y ya luego vemos a quién vas recuperando y a quién Solo no. digo que en las rotaciones ya ha tenido sus minutitos, no sé si Zúñiga esté siendo, digamos, más injustamente probado, ¿no?
No sé, pero se ve que está contra el tiempo también. Sabe Jardine que está lejos todavía del fútbol que puede desplegar este equipo, que sabemos de sobra que puede desplegarlo porque lo desplegó brillantemente durante varios torneos, ¿no? Prácticamente con los mismos elementos. Pero sí tienes que avanzar cada semana mucho más para cuando te topes con Inter Miami o con Nashville, y ya no digamos una semifinal, por ejemplo, contra Tigres, que parece que sería esas llaves lo llevarían a verse en semifinales. No sé si por el otro lado Toluca y Cruz Azul Sí, por allá llegan. podrían enfrentarse también solo hasta semifinales. Sí, solo hasta semifinales. Sí. Sí, llegan por el otro lado. No, está por el Está tema puesto de los, así, de hecho. por el tema de los mexicanos A propósito, y sí. por el tema de los equipos de la MLS, pero esencialmente por el bajo nivel del América, incluso llegando a la final contra el que sea, No, claro. no lo vas a colocar como favorito. No. A la América. Y la exigencia, Esas marchas forzadas es ahorita. ganar este torneo. Por eso, es ganar este si torneo. llegas a semifinales no le van a aplaudir, si pierdes la final no le van a aplaudir. No. Yo creo que no va a ser favorito así natural a partir de semifinales, sobre todo si es Tigres. Yo todavía creo que si llega a cuartos de final y con la temporada de MLS arrancando y tal, puede ser candidato, o debería ser candidato a ganar la llave de cuartos de final, pero después Tigres, Rayados, Toluca, como dice Roberto, Sí, Tigres, Cruz Azul, Toluca estarían muy por Y arriba. terminando con lo del Pato Salas, dentro de todo y lo triste que ha sido que no pueda regresar Henry Martín, qué bueno que el suplente es el Pato Salas, se fue Lozano, está jugando en Puebla, ya hizo gol también, pero aquí es importante, a falta de un mexicano que es uno de los máximos goleadores del equipo, aparezca otro, porque además, como ustedes lo dicen, lo ha hecho bien Pato Salas. A ver, y si viene otra baja, por ejemplo, digo, tocamos madera, pero si viene otra baja en la Párale, en la porque tienes saga de la otra. América, Araujo, aparte de comer chicharrones, pues también puede de pronto Bueno, pero participar, ¿no? tiene a Juárez y a Vázquez, Por eso, ¿no? Que por casi eso. ni los usa. Yo lo que estoy diciendo es, yo veo a Araujo en el palco comiendo cueritos. En los entrenamientos está, ¿no? Se supone. Pues no sé si Pues es siga un jugador siendo tomado que en tuvo cuenta. su pico futbolístico, que fue Europa, ¿no? Tú lo quieres por si les vuelve a tocar Cruz No, Azul, yo para lo que que Araujo digo- marque, ya no está Cepu, pero para que esté ahí marcando. Lo que digo es que tienes, si vienen los dos torneos, tienes que echar mano de todo lo que tengas y o sea, son dos bajas importantísimas. ¿Y ¿no? cuál es el tercer portero, por cierto? ¿Quién tendrá ahora algo de Tapia. actividad? Tapia, Fernando al que Tapia, trajeron. que fue a Tigres, pero es selección Al que América. trajeron. Sí, pues Oye, buena Javier, pregunta. hablando de eso, estaba recordando de Diego Ramírez, que le echaron la culpa como si el que estaba fallando era él. Lo quitaron, lo echaron a un lado y la maquinaria no funciona. Entonces no fue la reacción que la decisión de quitar a Diego Ramírez era la solución de la América. Pues no, de que Porque se siga nota que no. atascado el asunto, sigue atascado. Sigue ¿no? atascado. Sí, porque Entonces, con Diego sigue lo mismo. le agarró la etapa del tricampeonato, Sí. de una final. No, y además tampoco creo era- que lo de Santiago Baños sigue siendo incuestionable, o sea, tiene un aval tremendo todavía. Sí, Baños. sin duda. Como sigue teniéndolo Jardine, aunque ese aval siempre es más corto en el caso de la dirección técnica, ¿no? Bueno, regresamos en Fútbol Picante para hablar de Cruz Azul y de Monterrey, el golazo de Nico Ibáñez, que es uno de los mejores en lo que va del año en los representantes mexicanos, y desde luego también hablando de comparación con la liga. Volvemos, ganó Cruz Azul en Monterrey. Justamente ahí es donde el fútbol mexicano vuelve a recordarnos que nada está escrito de antemano. Cada partido puede cambiar la narrativa de una temporada completa. Y eso es algo que tanto el América como Cruz Azul, Monterrey y la propia selección mexicana saben perfectamente, porque cuando se analiza todo el panorama actual del fútbol mexicano, es evidente que el deporte vive un momento de transición, un momento en el que algunos proyectos buscan consolidarse mientras otros intentan reconstruirse. En el caso del América, el desafío inmediato no es solo ganar partidos, sino recuperar la identidad que lo convirtió en uno de los equipos más dominantes de la liga. Durante los últimos años, la institución tiene una historia que exige competir siempre por títulos, y esa presión se siente tanto dentro del vestidor
como fuera de él. Los aficionados no se conforman con ver a su equipo simplemente participar en torneos importantes. Esperan que la América sea protagonista y que marque el ritmo del campeonato. André Jardine es consciente de esa responsabilidad desde su llegada al club. El entrenador brasileño ha insistido en que el América debe mantener un estilo de juego ambicioso, ofensivo y competitivo. Sin embargo, construir ese tipo de identidad requiere tiempo, estabilidad y confianza en el plantel. Cuando los resultados no acompañan durante algunas jornadas, la presión externa puede crecer rápidamente. Uno de los aspectos más complejos de dirigir a un club grande es precisamente manejar ese entorno de expectativas. Cada alineación se analiza, cada sustitución se discute y cada decisión táctica se convierte en tema de debate público. El caso de Malagón es un ejemplo claro de cómo una sola decisión puede generar múltiples interpretaciones para algunos aficionados. Sentar al portero titular fue una señal de que el entrenador busca enviar un mensaje al equipo. Nadie tiene el puesto asegurado y todos deben competir por su lugar. Para otros, fue simplemente una estrategia para administrar la carga de partidos en una temporada larga y exigente. Y también hay quienes interpretan la decisión como una forma de proteger al propio Malagón, dándole un respiro en medio de un momento complicado. En la realidad, probablemente combine elementos de todas esas explicaciones. El fútbol moderno exige que los entrenadores gestionen cuidadosamente la condición física y mental de sus jugadores. Los calendarios son cada vez más intensos, con torneos locales, competiciones internacionales y compromisos con las selecciones nacionales. En ese contexto, mantener a todo el plantel preparado se vuelve una prioridad. Rodolfo Cota representa precisamente esa alternativa de experiencia dentro de la portería del América. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un guardameta confiable, capaz de responder en partidos importantes. Tener a un portero de su trayectoria disponible puede ser una ventaja estratégica para el equipo, pero más allá de las decisiones individuales. Lo que realmente determinará el futuro del América en esta temporada será su rendimiento colectivo. El equipo necesita recuperar la solidez defensiva que lo caracterizaba en sus mejores momentos. Durante varios partidos recientes, los rivales han encontrado espacios que antes no existían en la estructura azulcrema en las jugadas a balón parado han sido particularmente problemáticas. Cuando un equipo concede demasiadas oportunidades en ese tipo de acciones, los rivales comienzan a estudiarlo y a buscar exactamente esa debilidad. Corregir ese aspecto será fundamental si el América quiere avanzar con seguridad en la CONCACAF Champions Cup. Además, el ataque también debe reencontrar su eficacia. Jugadores como Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas tienen la capacidad de desequilibrar por las bandas, pero necesitan un sistema que les permita explotar al máximo su velocidad y creatividad. La incorporación de Rafael Veiga también forma parte de ese intento por reforzar la creatividad ofensiva. El mediocampista brasileño llegó al club con la expectativa de convertirse en un generador de juego, alguien capaz de conectar el mediocampo con la delantera y de aportar goles desde segunda línea. Adaptarse al fútbol mexicano puede requerir tiempo, pero el talento que mostró
en su etapa anterior, sugiere que puede convertirse en una pieza importante dentro del sistema de Jardín, mientras el América busca consolidar su proyecto. Cruz Azul parece vivir un momento diferente. El equipo celeste ha logrado construir una dinámica positiva en la que los jugadores parecen entender perfectamente el modelo de juego del entrenador. La combinación entre orden defensivo y creatividad ofensiva ha convertido al equipo en uno de los más sólidos del campeonato. La victoria reciente contra San Luis fue una muestra clara de ese funcionamiento colectivo. Los movimientos ofensivos se ejecutaron con precisión. Los mediocampistas dominaron el ritmo del partido y la defensa mostró una organización que permitió mantener el control del encuentro. A uno de los aspectos más interesantes del actual Cruz Azul es la manera en que los jugadores se complementan dentro del campo. No depende únicamente de una estrella individual, sino de un sistema que permite a varios futbolistas participar activamente en la construcción del juego. Esa característica suele ser una señal de equipos bien trabajados tácticamente. Además, el ambiente dentro del club parece haber mejorado considerablemente en comparación con temporadas anteriores. Cuando los resultados acompañan, la confianza crece y los jugadores comienzan a creer plenamente en el proyecto. Esa confianza puede ser determinante en torneos internacionales como la CONCACAF Champions Cup. El enfrentamiento contra Monterrey representa una oportunidad importante para Cruz Azul de demostrar que su buen momento no es casualidad en el equipo. Regiomontano, a pesar de sus dificultades recientes, sigue teniendo una plantilla llena de talento, jugadores experimentados, delanteros peligrosos y mediocampistas capaces de controlar el juego. Sin embargo, el problema de Monterrey parece estar más relacionado con la falta de cohesión colectiva que con la calidad individual. En varios partidos recientes, el equipo ha mostrado dificultades para generar oportunidades claras, incluso contando con futbolistas de gran nivel. A la derrota en el clásico contra Tigres fue un golpe duro para el grupo, no solo por el resultado, sino por la sensación de que el equipo no logró imponer su juego durante gran parte del encuentro. Ese tipo de derrotas puede afectar el estado anímico de los jugadores, especialmente cuando ocurren en partidos de alta rivalidad. Por eso el duelo contra Cruz Azul se presenta como una oportunidad para reaccionar en el fútbol. Un solo partido puede cambiar la percepción de toda una temporada. Una victoria convincente podría devolver la confianza al plantel y demostrar que Monterrey sigue siendo un contendiente serio, pero si el equipo vuelve a mostrar las mismas dificultades, las preguntas sobre el proyecto deportivo se intensificarán. El interinato de Nicolás Sánchez ha sido interpretado por algunos como una solución temporal, mientras la directiva evalúa opciones para el futuro. El rendimiento en las próximas semanas podría influir en esa decisión. Mientras tanto, la selección mexicana también observa atentamente todo lo que ocurre en la liga. El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre sigue evaluando opciones en distintas posiciones del campo. La portería es una de las áreas que más debate genera. Actualmente, durante años, Guillermo Ochoa fue el referente indiscutible bajo los tres palos, pero con el paso del tiempo han aparecido nuevos candidatos que buscan asumir ese papel. Malagón, Tala Rangel,
Carlos Acevedo y otros guardametas han mostrado momentos de gran nivel, sin embargo, ninguno ha logrado consolidarse completamente. Como el sucesor definitivo de Ochoa, a las actuaciones recientes han sido irregulares y eso mantiene abierta la competencia por el puesto. Con el Mundial acercándose, cada partido se convierte en una oportunidad para convencer al cuerpo técnico en el ataque. La recuperación de Santiago Jiménez representa una esperanza importante. El delantero ha demostrado en Europa que tiene la capacidad de marcar goles en ligas competitivas. Si logra recuperar su mejor forma física y futbolística, podría convertirse en una pieza fundamental para la selección Siroto. Pero el camino hacia ese objetivo todavía requiere paciencia. Los procesos de recuperación después de una cirugía suelen ser progresivos y el cuerpo técnico del Milan seguramente querrá asegurarse de que el jugador esté completamente listo antes de darle minutos en partidos oficiales para los aficionados mexicanos. Ver a Jiménez nuevamente en el campo sería una señal positiva de cara al futuro. El equipo nacional necesita delanteros capaces de competir al máximo nivel internacional y él ha demostrado tener ese potencial. Así, el panorama del fútbol mexicano se llena de historias que se desarrollan al mismo tiempo. El regreso de una estrella en Europa, la lucha por la portería en la selección, los desafíos de un gigante como el América, el crecimiento de Cruz Azul y las dudas que rodean a Monterrey, en cada una de estas historias forma parte de un mismo escenario, un fútbol que sigue evolucionando, que enfrenta nuevos retos y que continúa generando pasión entre millones de aficionados. Y mientras los equipos se preparan para los próximos partidos, una cosa es segura en este deporte. Cada jornada puede traer una sorpresa y cambiar el rumbo de toda una temporada. Y cuando uno observa todo este panorama con un poco más de distancia, empieza a entender que el fútbol mexicano está viviendo un momento particularmente interesante. Uno de esos momentos en los que varias historias importantes se desarrollan al mismo tiempo y que de alguna manera pueden terminar definiendo el rumbo del deporte en el país durante los próximos años. Porque no se trata solamente de los resultados de un par de partidos o de la situación puntual de algunos clubes, sino de una transformación más amplia en la manera en que los equipos compiten, se organizan y proyectan su futuro. En ese contexto, el caso de la América sigue siendo uno de los más observados. La razón es simple: cuando el club más mediático del país atraviesa un momento de dudas, todo el entorno del fútbol mexicano comienza a reaccionar. Los aficionados discuten cada alineación, los analistas revisan cada jugada y los rivales ven una oportunidad para aprovechar cualquier señal de debilidad. Pero el América también tiene algo que pocos equipos poseen: experiencia en manejar ese tipo de presión. A lo largo de su historia ha enfrentado momentos de crisis, etapas de transición y temporadas en las que parecía haber perdido el rumbo, solo para regresar más fuerte tiempo después. Esa capacidad de adaptación forma parte de la identidad del club. La clave para el equipo en este momento está en recuperar la confianza colectiva. En el fútbol, la confianza es un elemento invisible, pero fundamental. Cuando un equipo cree plenamente en su sistema de juego, las decisiones dentro del campo se toman con mayor rapidez.
los movimientos se coordinan mejor y los jugadores se sienten capaces de resolver situaciones complicadas. En cambio, cuando aparecen dudas, incluso los futbolistas más talentosos pueden comenzar a dudar antes de realizar un pase o de intentar una jugada arriesgada. Esa pequeña fracción de segundo puede marcar la diferencia entre una jugada exitosa y una oportunidad perdida. Por eso, André Jardín ha insistido tanto en mantener la calma dentro del grupo. El entrenador sabe que las temporadas largas tienen momentos de altibajos y que lo importante es llegar a las fases decisivas en la mejor forma posible. La CONCACAF Champions Cup, en ese sentido, representa una oportunidad ideal para que el América demuestre su carácter competitivo. El enfrentamiento contra Philadelphia Union no será sencillo, pero también ofrece la posibilidad de recuperar sensaciones positivas. Los torneos internacionales suelen tener un efecto especial en los equipos. Ganar fuera del país puede fortalecer el ánimo del plantel y reforzar la percepción de que el proyecto sigue siendo competitivo.